Muy buenos días, chicos. Vamos a empezar el día de hoy con la clase de tabla de distribución de frecuencias, para lo cual queremos empezar a realizar el estudio de los datos en la siguiente tabla. Bien, en la siguiente tabla nosotros tenemos una pregunta: ¿qué lugares prefieren visitar? Y el enunciado nos dice lo siguiente: un grupo de jóvenes respondió sobre los lugares turísticos que les gustaría visitar. Determina cuál prefieren. Chicos, les pido que por favor miren el gráfico que está presentado. Están las ciudades y me digan qué ciudades son las que se encuestaron las personas sobre la preferencia al momento de visitarlas. Aquí veo una, es Mindo. Linda, Tena y Ambato. Ya Mindo, Tena, Y Ambato. Baños. Y Falta una. Baños, y Baños. Y también Baños. Ahora, chicos, nosotros podríamos contar también cuántas de ellas son a mayor cantidad las que prefieren las personas visitar este grupo de jóvenes. Veamos Mindo, por favor, chicos. Mindo, ¿cuántas personas prefieren visitar? 7. Uno, 8. dos, tres, cuatro, 8. 5, 6, 7, 8. 8 veces aparece Mindo. Bien. Ahora veamos Tena. ¿Cuántos prefieren visitar Tena? 6. Uno, 5. 2, 3, 6. 4, 6. 6, correcto. Baños, ¿cuántas personas? ¿Cuántos jóvenes? 2. 2. 2. ¿Cuántos prefieren visitar Ambato? 4. 4. Una, dos, tres y cuatro. Entonces, chicos, ¿en qué ciudad, qué lugar está en primer lugar? Mindo. 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 Ya, entonces Mindo es un lugar al que los jóvenes prefieren visitar, es un lugar turístico que prefieren visitar según esta encuesta, según la encuesta que se hizo. En segundo lugar, Tena. Tena. Tena tenía ¿cuántas? Una, dos, tres, cuatro, 6. cinco, seis. Sí, correcto. ¿Y cuál es Luego, la que gracias. tiene menos? Baños. Baños. Baños, ¿no es cierto? Bien, entonces Baños sería la ciudad que las personas menos desean visitar. ¿Qué es una tabla de frecuencias? Aquí tenemos la definición. Es un arreglo de filas y columnas en el que se registra de manera ordenada y clasificada la información de una base de datos. Está formada por los siguientes elementos: la frecuencia absoluta, que es el número de veces que aparece cada valor de la variable. La suma de la frecuencia absoluta es igual al número total de datos. Ya les voy a ir explicando uno por uno. La frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia y el número total de datos y se simboliza con esta letra, H sub i. ¿Y cuál es la fórmula? La frecuencia absoluta dividido para n, que es n el número de datos total. Frecuencia absoluta acumulada se representa con la letra F mayúscula y la letra I sub i, y es la sumatoria de las frecuencias absolutas de los valores inferiores o iguales al valor considerado. ¿Y qué es la frecuencia relativa acumulada? Se simboliza con H sub i y es la sumatoria de las frecuencias relativas de todos los valores inferiores o iguales al valor considerado. La frecuencia absoluta, me estaba olvidando, se representa con la letra F minúscula y la letra I. Sí, eso no nos olvidemos. Ahora vamos a ir definiendo cada una de ellas con el ejemplo que tenemos en la parte superior, con el gráfico de las ciudades que prefieren visitar. Para ello nos vamos a ir a una hoja de Excel y les voy a ir explicando cada uno de los términos que acabamos de ver. Si tienen dudas, si tienen inquietudes, por favor me preguntan. Muy bien, chicos, en esta hoja de Excel nosotros vamos a escribir los datos que nos dio la encuesta. Tenemos el destino turístico. Además de eso tenemos la letra F sub i. ¿Se acuerda qué significaba F sub i? El número de veces que aparece cada valor, cada dato. Por ejemplo, vamos a ir completando esta tabla. Tengo la ciudad de Mindo.
¿Cuántas veces aparece Mindo en la tabla de valores? 8. 8 veces, entonces pongo el número 8. Vamos ahora con la siguiente, que es Tena. ¿Cuántas veces aparece Tena en la tabla de valores? 6. Muy bien. Después de eso tenemos Baños. Que es 2. ¿Cuántas veces aparece? 2. Ya. Y después de eso aparece... Falta Ambato. una. Ambato. ¿Cuántas veces? 4. 4 veces. Muy bien. Lo que me está indicando es el número de veces que se repite cada valor. Por ejemplo, ¿qué pasa si Mindo aparecería más veces? Digamos 10 veces. Ya no sería 8, sino sería 10. Pero en este caso es 8. ¿Listo? Muy bien, esta es la frecuencia f sub i. Después de eso tenemos, según nuestro libro, la siguiente, que es la frecuencia relativa. Sub i es frecuencia absoluta. H sub i es frecuencia relativa. Ya, ¿qué es la H sub i? Chicos, miren, en la frecuencia relativa me dice lo siguiente, que es una división. ¿Entre quién? Entre la frecuencia absoluta y el número de datos. Para eso necesito saber el número total de datos. ¿Cuántos datos hay en total? 20. En este ejercicio. Ya, sería solamente una suma. 8 más 6, 14. 14 más 2, 16. 16 más 4, 20. 20 sería el número de datos. Y para ello se escribe la letra N. Sí, 20 es el número de datos. Entonces vamos a poner aquí N es igual a ¿cuánto? A 20. ¿Qué significa N? N es el número total de datos o de valores que me dan. Pongamos también todos los valores. ¿Qué era f sub i? F sub i es la frecuencia absoluta. Absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? El número de veces. El número de veces que se repite un valor, ¿sí o no? Listo. Después de eso tenemos la H sub i, que es igual, ¿a qué era igual la H sub i? Es la frecuencia absoluta dividido para el número de datos. Entonces en sí aquí es una fórmula. Vamos a usar una fórmula para poder nosotros sacar esos valores. Ya, entonces esta es la frecuencia relativa. Es una división, ¿no es cierto? División de f sub i para n. Muy bien, entonces aquí voy a poner entre paréntesis. ¿A qué era igual esto? Bueno, no entre paréntesis, más bien a qué es igual a f sub i dividido para n. Ahora, veamos en el primer caso, en el caso de Mindo. Tendríamos de la siguiente forma. ¿Cuántos valores son? 8, ¿no es cierto? En Mindo. ¿Y cuánto es el número total de datos? 20. 20. Hago esa división y obtengo el resultado, que me da 0,4. Eso yo puedo hacerlo en una calculadora, o si lo hago en Excel me hace automáticamente. Esa es la gran diferencia. En la calculadora también yo puedo hacer. De la misma forma, 8 dividido para 20 me da 0,4. Si se hace de forma manual, se lo puede hacer, pero el Excel nos ayuda a automatizar, a hacerlo más rápido. ¿A qué es igual? A ver, ¿a qué es igual la H sub i? La frecuencia relativa. A la división de f sub i, que son estos números, para el número 20, que es el total. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hice para la ciudad de Mindo? ¿Ya qué hice para la ciudad de Mindo? Cogió las veces que se repitió y le dividió por el total de... Y ya entonces pusimos los números. eso, para el total de los datos que tenemos, que son 20. Entonces 8 dividido para 20 me dio 0,4. Yo podría hacerlo así, en una calculadora, o poner de esta forma. 8 dividido para 20. El siguiente podría hacer lo mismo también. A ver, veamos. Tendría 6
dividido para el número total. Ahora vamos a sacar la frecuencia relativa para la ciudad de Tena, que nos daría 0.3. Daría 0.3 en este caso. Para la ciudad de Baños también podríamos hacer lo mismo, ¿sí o no? ¿Cómo quedaría? 2 dividido para 20. Y para la ciudad de Ambato, 0.2. ¿a qué sería en la ciudad de Ambato? 4 dividido para 20. 20. Muy bien, y me da un total de 0.2 que ya nos había dicho Josué. Ahora chicos, esto yo puedo ponerlo en una fórmula también. En vez de haber puesto el número 8, yo puedo poner lo siguiente. Puedo poner la celda donde está el valor. Y la celda es esta que estoy seleccionando y por eso se pone con un color. Y ese valor va a ser constante dividido para 20. El 20 no va a cambiar nunca, porque siempre voy a dividir para 20. Entonces, en el siguiente también podría poner la celda. En vez de poner el valor de 6, pongo la celda, que sería el valor que tiene Tena. Por lo tanto, me daría 0.3. Pero hay una manera más sencilla aquí en Excel. Si ya ponen la fórmula en el primero, arrastran y ya está. Y ahora todas están con la fórmula. Miren, todas están con la fórmula. Fíjense en la parte de arriba. Todas están con la fórmula. Sí, todas ya están con la fórmula. Es una forma más rápida de hacer esto. Porque si hacen la primera, arrastran y el resto ya se hace solo. Muy bien, chicos. Ahora, la última casilla son los valores totales. Aquí este valor n es el valor de 20, es el número total de datos. Aquí también nosotros vamos a sacar un valor total, donde vamos a sumar todos estos números, ¿sí? ¿Qué pasa si sumamos? Igual para... ¿Cuánto debe dar? Sumo... Ya sumamos todo y me da 1. ¿Qué significa ese número 1? Ese número 1 significa que estamos haciendo uso de todos los datos dados en la encuesta, el número 20. Si aquí me diera 0.99, 0.98, significa que algún dato fue hecho con algún error. Hubo algún problema y por esa razón me dio menos de 1. O tal vez al usar el número de decimales no usé todos los decimales y por eso no llegó a 1. Pero jamás pasa de 1 aquí. Nunca va a pasar el valor de 1, chicos. Porque no tenemos más de 20 valores. Y si pasa, significa que hay datos que están errados. Y eso generalmente es lo que pasa en las encuestas. En las encuestas a veces existen márgenes de error por distintas razones. A veces por falla humana, a veces por falla de las computadoras, pero a veces suceden ese tipo de cosas. Bien, chicos, ahora vamos a ver también una tabla importante que es el porcentaje. Necesitamos también trabajar con una tabla que se llama porcentaje, que no estaba agregado en la parte de la teoría en el libro, pero es importante porque el porcentaje nos permite realmente visualizar las cosas de una mejor manera. En la tabla del porcentaje nosotros vamos a hallar los mismos valores de la frecuencia relativa, pero mostrados de otra forma. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se halla? Multiplicamos los valores de h sub i, los multiplicamos por el 100%. Multiplicamos por 100 y obtendríamos el valor en porcentaje. Ya. ¿Qué pasa si multiplicamos entonces 0.4 por 100? Tengo que la cantidad de personas que prefieren ir a Mindo es ¿cuánto? 40% de personas. ¿Cuánto será Tena? 30%. El 30%. En Baños El 10%. el 10% y en El Ambato el 10%, ¿sí o no? Ahora, 20% ¿cómo saco los más. valores? Como ya puse la fórmula al inicio, solamente podría arrastrar y ya me saca automáticamente. 30, 10 y 20. Ya me salen porcentajes. Es una forma sencilla que el Excel nos permite realizarlo. Pero si realmente nos complicamos un poquito, nos tocaría hacerlo de forma manual. Entonces, ¿cómo haríamos? Haríamos así. 0.4 por 100. En el siguiente sería ¿cuánto?
0.3 por 100. ¿Sí o no? El otro 0.1 por 100. Y el último 0.2 por 100. Y de esa manera tendríamos los valores en porcentaje. Pregunto, chicos, ¿qué se les hace más fácil? ¿Realmente usar la fórmula y arrastrar o ir haciendo uno por uno los valores? Yo creo que arrastrar, pero yo no sé cómo se hace eso, porque no sé dónde tú no lo Ya, chicos, no hay problema. Igual como ya, chicos, como el video igual va a quedar grabado para que después ustedes, si no se acuerdan, lo pueden revisar, ya, para que se acuerden cómo hay que hacer. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Escogemos la celda, la que necesitamos, que es la celda de la frecuencia relativa. Y esta celda lo multiplico por 100. A continuación de esto, ¿qué hacemos? Arrastramos todo hasta el final y ya los valores del porcentaje me aparecen con el valor correcto. al 100%. En la casilla del total nosotros vamos a sumar todos los valores de los porcentajes. 40 más 30 más 10 y más 20, y como ya lo dijo Josué, nos da un total de ¿cuánto? Del 100%. Podría escribir 100%, ¿sí o no? Podría hacerlo, o también puedo hacer uso de las fórmulas del Excel, que es sumar 40 más 30 más 10 más 20. Lo mismo que hacemos en una calculadora, y ya me da el valor de 100. Y de esa manera tendría el 100% de datos utilizados. Bien, la siguiente tabla es la F sub i. Las F sub i. ¿Qué significa F sub i? Vamos igual a poner el valor. Sí, a poner que es F sub i. Es la frecuencia absoluta acumulada. Si dice acumulada significa que va a suceder lo siguiente, que vamos a ir sumando los valores de ¿quién? De la frecuencia absoluta normal. Entonces, en este primer caso solamente sería 8, porque es el único valor que tengo de la frecuencia absoluta. Pero como tengo que ir acumulando en cada instante, ¿qué significa? Que a este 8 le voy a sumar el 6. ¿Cuánto es 8 más 6? ¿Cuánto es? 14, ¿sí o no? 14. Entonces ese Sí. sería el valor de mi frecuencia absoluta acumulada. ¿Ya? Luego, ese valor del 14 lo voy a sumar. Lo voy a sumar también porque el valor resultante voy a ir sumando con el que sigue. Sería 14 más 2, ¿sí o no? ¿Y cuánto es eso? 14 más 2. 16. 16. Muy Sería bien. 16 más 4. Y el último valor, 16 más 4. Y 20. eso me da igual a ¿cuánto? A 20. ¿Y qué significa el 20? A Ya 20. sabíamos antes. ¿Qué es 20? El número total de los datos. Es el número total de datos, chicos. Ah, sí. Es el número total que tenemos de datos. Aquí Sí. en estas últimas dos casillas no usamos la casilla del total. Estas dos últimas no se utilizan, chicos, porque realmente ya está sumado el total antes. Así que aquí esas dos últimas no se las va a sumar. Eso es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Ya. Ahora vamos a seguir avanzando con la siguiente columna. La siguiente columna es la frecuencia relativa absoluta, que es H sub i, H mayúscula sub i, que es H sub i, igual vamos a escribirla acá, su definición, que es la frecuencia relativa acumulada. Eso, la frecuencia relativa acumulada. Entonces, en este caso ya no voy a usar los números enteros, sino tengo que usar los valores de la tabla donde se encuentra la frecuencia relativa, y es esta. Entonces tendría 0.4 para la primera, en la segunda 0.4 más. ¿Cuál creen que le sumamos, chicos? ¿O cuál piensan que se va a sumar? 0.3. La del 0.3. Si sumamos, eso nos da 0.7. Ya.
La siguiente, sumaríamos 0.7 Más 0. más, esperen, 0.7 más 0.1 y eso me da ¿cuánto? 0.8. 0.8, muy bien. Y finalmente 0.8 más Más 0.2. 0.2, lo que me da un total de, 0.10. ya, sería 1, Ah, ya. una unidad completa. ¿Por qué creen que en esta casilla tampoco hay igual, una sumatoria al final, un total? Porque la totalidad de datos ya, Es el 1. ya Ajá, aparecen ya aquí está como todo lo que número está 1. sumado. Ajá, entonces ya no hace falta. Muy bien, chicos, esta sería la primera parte de la tabla de distribución de frecuencias. Y con esto, chicos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar gráficas. Las gráficas nos van a permitir visualizar. Tenemos gráficas, diagramas circulares, diagramas de barras, histogramas, pictogramas y otros que vimos en la clase anterior. Pero lo que yo quiero hoy hacer es graficar realmente esto en un gráfico circular. Realmente me va a ayudar bastante, ¿sí? Así que lo vamos a hacer. Chicos, ¿cuál sería el valor que yo necesito representar en un gráfico? La frecuencia absoluta. ¿Será que necesito presentar la frecuencia absoluta? ¿O quiero la frecuencia relativa? ¿O los porcentajes? ¿Cuál sería mucho mejor para yo visualizar los datos que tengo aquí? Le va a decir que si me puede esperar un rato, acabo la batería y me va a conectar desde la compu. Perfecto, no hay ningún problema. Solo le iba a decir a Carlos que me pueda pasar el informe. Gracias. Ya, a ver, chicos, por favor, responda la pregunta. ¿Cuál sería más útil? Ciara comenta que los porcentajes. Y sí, chicos, los porcentajes realmente me van a ayudar a tener una gráfica mejor acertada. ¿Sí? ¿Cómo se hace la gráfica? Podría hacerlo manualmente. Puedo dibujar, así que voy a abrir un Paint para que vean cómo se haría el gráfico. Si quiero dibujar en un diagrama circular, dibujo un círculo. Este círculo lo voy a dividir. Lo voy a dividir en partes, en los porcentajes que tengo aquí. 40, 30, 20 y 10%. Entonces tendríamos que dibujar. Pues para eso voy a dibujar una línea aquí en el centro, hasta el centro. Muy bien. Ya, dibujemos. Podríamos dibujar desde la parte más pequeña, el 10%. Ya, el 10%, que estaría por ahí. El 10%. Y lo vamos a pintar con un color. Con el color rojo. Entonces el color rojo es el 10%. Y ese 10% ¿a quién representa? ¿Se acuerdan? ¿A qué ciudad representa el 10%? Chicos, responda. ¿Cómo dice? El 10% ¿a quién representa el color rojo? Acá está, El 10%. me voy a los datos. El 10% representa a ¿qué ciudad? A la ciudad de Baños. Sí, Baños. Baños. Bien, Baños. representa O sea, también la es ciudad de una Baños. gráfica de porcentaje de pastel, va. También hay que aplicar. Exactamente, esa es la forma que tenemos para poder representar. También se puede hacer por barras. Ahora, el siguiente porcentaje que tenemos es tenemos 20, 30 y 40. Ya. El 40% sería lo restante, ¿sí o no? Porque si aquí tengo 10, lo que me resta para la mitad, eso no es del 40%. Sí, entonces voy a pintar el 40% con color verde. Y el 40% representa ¿a qué ciudad? A Mindo. Entonces vamos igual a escribir color verde. Color verde es el 40%. Mindo. Que es la ciudad de Mindo. Sí, ya voy a escribir la ciudad, solamente que aquí no tengo mucho espacio. Ya, a ver, escribamos también las ciudades porque es súper importante. Ya. Entonces, el rojo era Baños. Baños. Entonces
ponemos Baños en color rojo. ¿Sí? La ciudad de Baños es es lo que representa el 10%. Ya, Baños. El color verde es el que me representa Mindo. ¿Sí? Me representa Mindo. Ahora me falta dos más para completar el 100%. Me falta el 30 y el 20%. Tena el 30 y Ambato el 20%. Es lo mismo, y lo mismo vamos a hacer en nuestro gráfico. Ya, entonces vamos a dibujar, ¿no es cierto? Vamos a representar el 30%, ¿sí? El 30%, hasta aquí sería el 25%, porque sería la mitad de 50. Entonces, así, más o menos estaríamos dividiendo ya el 20 y el 30%. ¿Sí o no? El 30%, ¿qué ciudad era? Me ayudan, chicos, por favor. Era tema, creo. Tena. El 20 es Ambato y 30 Tena. Entonces, Tena el 30. Vámonos al gráfico. Sí, le vamos a pintar con otro color. Usemos el color azul para el 30%. ¿Pero qué están pintando Tena? A ver, color azul. ¿A qué ciudad representaba? Al Tena, ¿no es cierto? Ya. ¿Usted me ve o no me Listo. ve? Nones. Listo. No vale la cámara. Y nos hace falta un valor más, que sería el Ambato. color amarillo. Sería el 20%. Ya, Ajá, 20% color Ambato. amarillo es el 20%, El 20%. y representa a quién? Ambato. Representa a Ambato. Ambato. Muy bien, chicos. Y ya está. Entonces estos serían todos los valores, ¿no es cierto?, de nuestra gráfica. Todos los valores que realmente se hicieron en nuestra gráfica. Entonces, saber la representación de la preferencia de las personas en un gráfico me parece que es mucho mejor que solamente verlo en una tabla. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Verlo en un gráfico es mejor, es más fácil, más sencillo de visualizar, o verlo aquí en esta tabla de frecuencias? Sí, el gráfico realmente nos permite visualizar mejor las cosas. Perdón, ¿qué dije? Chicos, para realizar el gráfico en Excel necesitamos seleccionar las columnas que queremos graficar. Yo quiero graficar el destino, que son las 4 ciudades, Mindo, Tena, Baños y Ambato. Y también quiero graficar el porcentaje de cada una de ellas. Para lo cual selecciono las columnas, me voy a insertar, me voy a gráficos, selecciono el gráfico circular. Incluso podríamos poner en gráfico circular en 3D, que también se puede hacer, o en anillo, cualquiera de las opciones. Pero solamente pongamos en 2D. Gráfico circular, con lo cual acabo de obtener el gráfico, el mismo gráfico que hicimos de forma manual, lo acabamos de hacer automáticamente con el Excel. Acá en diseño, en la barra de herramientas, puedo cambiar el formato y tenemos un formato que nos ayuda a presentar mejor los datos. Así como yo puse acá escribiendo uno por uno, acá el Excel me lo hace automáticamente. ¿Qué es lo que estoy mostrando? El porcentaje. Estoy mostrando el porcentaje de que la preferencia que tienen las personas de escoger una ciudad. Entonces le podría poner de título: preferencia de lugares turísticos en Ecuador. En Ecuador. ¿A qué lugar es el que más prefieren según el gráfico, chicos? ¿Qué lugar prefieren más visitas? Mindo. Mindo. De ahí le sigue Tena, segundo. En tercer lugar, Baños y Ambato. Ah, no, perdón. Ambato y en tercer Baños. lugar Ambato y en último lugar Baños. Entonces miren, chicos, ¿cómo es más fácil darme cuenta de los datos o de los
o de los resultados de una encuesta? ¿Con la tabla de valores, con la tabla de frecuencias o con la representación gráfica? Con la gráfica. Con la gráfica realmente me va a ayudar mejor a entender. Muy bien, chicos. Ahora, ¿será que podemos hacer lo mismo en un diagrama de barras? ¿Qué dicen? Sí, licenciado Valeria. Claro que vale. ¿Y podemos hacerlo manualmente? Sí, me puedo ir otra vez acá al Paint, hago mi gráfico de barras, o lo puedo hacer automático. Hagámoslo automático, ya, o sea, hagamos uso de las herramientas del Excel. Insertar gráficos, pero ya no escojo un gráfico circular, sino uno de barras. Sí, aquí hay distintas barras. Sí, aquí está, diagrama de barras. Y yo escojo cuál de ellas quiero presentar. En 2D, en 3D. Ya podemos ponerle en 3D. Ya miren, ahí está. Podríamos presentarlo de esa forma. Sí. Ya, cualquiera de ellos, chicos. Cualquiera de ellos. Entonces escogemos nuestro gráfico. Incluso podemos cambiar el diseño. Se puede buscar. Ahora, chicos, quiero que vean, por favor, ambos gráficos. Quiero que vean ambos gráficos, por favor, chicos. El gráfico de barras y el gráfico y el diagrama en círculo, el diagrama circular. ¿Cuál de ellos les parece mejor para representar los lugares turísticos del Ecuador? En este caso parece que fue mejor el de pastel. Sí, y por eso es bueno saber escoger qué gráfico representar. El de barras también me está mostrando lo mismo. Las preferencias de lugares turísticos en Ecuador. También me está mostrando absolutamente lo mismo. Pero el gráfico circular me muestra de una manera más organizada y puedo realmente ver mejor. Hay otros casos cuando el de barras es más útil, pero ustedes pueden hacerlo de forma automática en el Excel o si no de forma manual, así como yo hice aquí. De forma manual. Se puede hacer. Ahora ya depende de todo de ustedes. Ahora sí, chicos, después de ya la explicación vamos a pasar a la explicación del deber para poder resolver lo que más podamos. ¿Listo? Chicos, del deber de la semana número 13 es de la página 214. Tenemos desde el ejercicio 1 al 7. Vamos a, en los últimos minutos que quedamos, a resolver lo que podamos. ¿Ya? Miren por favor el ejercicio número 1. Durante el mes de diciembre, una fábrica de productos lácteos modifica los horarios de ingreso de los trabajadores del turno de la mañana teniendo en cuenta las solicitudes de sus proveedores. El siguiente diagrama representa la hora de entrada de dichos empleados durante el mes de diciembre. Aquí podemos ver el gráfico, es un diagrama de barras. En el eje horizontal tenemos el horario en que los trabajadores ingresaron a las 6, 6 y media, 7, 7 y media y 8. En el eje vertical tenemos en cambio el número de trabajadores, enumerado de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. La pregunta número 1 nos dice lo siguiente. A partir del diagrama, ¿cuántos trabajadores ingresan a partir de las 7 de la mañana? Veamos el primer valor que nos está indicando, que es el valor de 7. ¿Sí? ¿Cuántos trabajadores tenemos a las 7 de la mañana que ingresan en este horario? 5. 5, muy bien. Aquí nos indica que está 5 porque está entre la mitad del 4 y el 6. ¿Cuántos trabajadores entran a las 7 y media? 4. 4, muy bien. ¿Y cuántos trabajadores tenemos que ingresan a las 8 de la mañana? 4. 4, muy bien. La pregunta me decía que mire cuántos trabajadores ingresan desde las 7 de la mañana. O sea, el total desde las 7, 7 y media y 8. Por lo tanto, voy a sumar. Sumaría 5 más 4 y más 4. ¿Cuánto es? 13 trabajadores. Excelente. Fácil. ¿Sí o no? Pregunta 2.
explica por qué este estudio describe una variable cualitativa. ¿Por qué el estudio describe una variable cualitativa? ¿Alguien que quiera participar que me diga por qué es una variable cualitativa la que está en estudio? Primeramente, ¿cuál es la variable? ¿Qué es lo que estamos queriendo analizar, chicos? El horario, chicos, el horario de entrada de los trabajadores es en sí la variable. Pero pregunto, ¿el horario de entrada es una variable cuantitativa o cualitativa? Cuantitativa. ¿Cuantitativa o cualitativa? La hora de entrada. Es una variable cualitativa porque realmente tú no sabes realmente si vas a llegar a las 7 en punto, 7:30 en punto o las 8 en punto. Depende mucho de otras variables. A veces hay el tráfico o a veces te quedaste dormido, te demoraste un poquito más en salir, sucedió algún problema, ya saliste de casa y te olvidaste llevar dinero para el día, o se olvidaron el celular. Realmente hay muchas variables que entran en estudio. Por eso en este caso es una variable cualitativa, porque los horarios no es una cantidad realmente que sea fija, el horario en que tú vas a llegar. A veces depende de muchos factores, incluso en estas clases online. ¿Qué es lo que sucede, chicos? Que a veces nosotros no nos conectamos pronto porque no enviaron el link a tiempo, se fue el internet o por alguna otra razón. Y eso es lo que sucede. El restaurante Steakhouse, ubicado en una importante zona de negocios de una ciudad, aplica un cuestionario para conocer la opinión de sus clientes sobre el servicio, la calidad de los alimentos, las bebidas, los precios y el ambiente del restaurante. Cada característica se valora en una escala como se muestra a continuación. Notable, la letra O, muy bueno, la letra B, bueno, la letra G, mediano, la letra A y malo, la letra P. Es la encuesta que está realizando este negocio para realmente saber si su negocio, si su restaurante está llegando a los clientes o realmente hay cosas por mejorar. Y aquí nos da la tabla de valores. A continuación se presentan los datos correspondientes de la evaluación de calidad de los alimentos en este restaurante Steakhouse. Entonces, chicos, ¿qué nos pide el ejercicio? Elaborar la distribución de frecuencias. Representa en un diagrama de barras. Elabora un diagrama circular. Responde cuál de las dos representaciones es más adecuada. Y 7. Escribe 4 conclusiones a partir de la distribución de frecuencia y los diagramas. Entonces, chicos, vamos a realizar este ejercicio, ¿ya? Para ello nos vamos a ir a una hoja de Excel. Sí, voy a copiar los datos que necesitamos. Bien, en una nueva hoja de Excel estoy poniendo todos los datos que nosotros necesitamos. ¿Qué pasó? ¿Puedo ir al baño? Claro. Ya, gracias. Listo. Ahora sí, chicos. ¿Qué es lo que voy a utilizar? Voy a utilizar nuevamente lo que hicimos anteriormente. Todos estos valores de la tabla de distribución de frecuencias la vamos a construir en la hoja número 2. Igual este documento les voy a enviar. ¿Listo? Ya. Se lee. Listo, ahora sí. Voy a cambiar acá mejor. Ya. Y ahora sí, chicos, por favor, vamos a ir completando nuestros datos. Primero que nada, no tenemos el dato de destino, porque aquí lo que tenemos son opiniones. Entonces ya no va a destino, sino opiniones. Vamos a construir la frecuencia absoluta, la relativa, el porcentaje,
la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. En las opiniones tenemos 5. Tenemos notable, tenemos muy bueno, tenemos bueno, mediano y tenemos malo. En la frecuencia absoluta, ¿qué valores ponemos? ¿Quién se acuerda, chicos? ¿Quién se acuerda qué es lo que ponemos en la frecuencia absoluta? El número de veces que aparece ese valor. Entonces, ¿cuántas veces aparece la letra O? ¿Cuántas veces? 20. Hay 20. 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Ya, 20. Muy bien. Ahora, chicos, ¿cuántos en muy bueno? ¿Cuántos aparecen en muy bueno? Con la letra V. 14. Con la B. 14. ¿Cuántos aparecen en bueno? 12. 12. ¿Cuántos en mediano? 8. Y en malo. 2. 2. Sí. Listo. Ahora es importante también colocar el total de datos, chicos. Sí, es súper importante dejar el total de datos. ¿Cuánto es el total de datos? O en otras palabras, el total de personas encuestadas. Aquí sería N igual a ¿cuánto? 56. 56. En total 56 fueron las personas que se entrevistaron para saber la calidad de los alimentos en este restaurante. Entonces aquí está mi total. ¿Cómo sacaba la frecuencia relativa? ¿Alguien se acuerda? La frecuencia relativa la hacía dividiendo la frecuencia absoluta para el número total de datos. ¿Sí o no? Y aquí me va a dar un valor. Aquí me va a dar un resultado. Podemos hacerlo manualmente. 20 dividido para 56, lo que me da 0,35. Podríamos tomar solo los dos primeros decimales. 0.35. 0.35. Ya. Perdón, no le puse la coma. Listo. Ya está. En el segundo caso, ¿cómo resolveríamos para muy bueno? 14 dividido para 56 es igual a ¿cuánto? A 0,25. 0,25. Eso lo pueden hacer igual en una calculadora. 14 dividido para 56. ¿Ya? 0.25. Listo. El otro también lo pueden hacer de la misma manera. 12 para 56 queda 0.21. Ahora, chicos, yo puedo hacer de esta forma, ¿sí? O puedo automatizar, que el Excel lo permite. También me lo permite. ¿Cómo haría? Lo pongo de esta manera. Pongo la celda que necesito, divido para 56 y ya tengo el valor. Arrastro a todos los valores y ya está. Sin necesidad de haber hecho la resolución de uno por uno de cada uno de ellos. Sí, pero lo voy a dejar de forma manual. Si ustedes quieren regresar al Excel y recordar en el ejercicio anterior, pueden hacerlo. Ya. Muy bien. Entonces teníamos de esta forma. Ya. Listo. Hasta aquí. Muy bien. El siguiente, ¿cómo nos quedaría? 8 dividido para 56, ¿no es cierto? Y nos da un valor. Pero esos valores ya los completan ustedes. Y al final aquí sacan el total, igual en el porcentaje. Vamos con los porcentajes, chicos. ¿Cómo sacaba el porcentaje? ¿Quién se acuerda? Era la frecuencia relativa por 100. En este caso, 0.35 por 100. Y ese resultado me da ¿cuánto? Multiplicado. Me da ¿cuánto? El 35% de preferencia. ¿Sí o no? Ya el siguiente, ¿cómo sería? 0.25 por 100. Y esto me da el 25%. Es 25%. De personas que dijeron que era muy bueno. En bueno tendríamos ¿cuánto? 0,21 por 100, lo que me da un total de un 21%.
Estos valores de aquí los tienen que completar ustedes en su tarea. Solamente estamos indicando para que usted se acuerde y no se olvide. Y la frecuencia relativa acumulada y la absoluta acumulada. Esa es la absoluta acumulada y esa es la relativa acumulada. ¿Cómo se hacía? Sumando los valores de la frecuencia absoluta. En el primer caso 20, en el segundo caso 20 más 14 igual a, y ahí ponen el valor que salga. Y ese valor que salió, ¿no es cierto? ¿Cuánto es? ¿Ya sacaron? 34. 34. 34 más el siguiente, que es 12, y sacarían otro valor. ¿Sí o no? 46. 46. Ese 46 suman con el siguiente valor y ese valor con el siguiente. Y de la misma forma hacemos el valor de la frecuencia relativa, pero con los números decimales. 0.35. En el otro 0.35 más 0.25. ¿Cuánto me da ese si sumo esos valores? 0.60. ¿Sí o no? Ya. Y en el siguiente 0.60 más el siguiente valor, que es 0.21. Si sumamos eso me da 0.81. Ustedes completan los valores que faltan. Luego, ¿cómo hacemos el gráfico? Con las dos columnas, con la columna de opiniones y con la columna de porcentajes. Pueden hacerlo como hicimos acá en el Paint, ¿sí? Pueden ir dibujando uno por uno y poniendo los colores, o seleccionando la columna de opiniones y la de porcentaje, se van a insertar, ponen los gráficos en circular, porque les pide dos tipos de gráficos, chicos. El circular y también les pide en barras. Así que ya cuando tengan los valores completos, ahí hacen los gráficos, chicos. Obviamente, aquí solamente debe quedar la respuesta para que mi gráfico me salga, si no, no va a salir. Debe estar solo el 35, solo el 25, solo el 21. Sí, pero les voy a dejar todo para que ustedes puedan ver cómo tienen que hacer. Y al final van a escribir 4 conclusiones de los resultados de los gráficos. Y eso sería todo con respecto a la semana número 13.